Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos para las noticias sobre lo que está sucediendo en Israel con esta guerra que lleva ya más de 3 meses y de la que hemos venido hablando todos estos días, justamente con Pascal Roa desde Jerusalén, que también nos atiende hoy. ¿Qué tal, Pascal? Hola, hola, hola Jorge. Sí, pues después de 3 meses y un día, son ya 94 días desde el inicio de esta guerra y como siempre, sobre todo después del fin de semana, después de Shabbat, venimos con noticias calientes de todos los frentes, es decir, no para. O sea, lo llamamos guerra en Gaza, pero realmente es guerra en una multitud de frentes. Y el más preocupante tal vez ahora es el del norte con Hezbollah. Esto está muy caliente. Es verdad que desde hace varias semanas te digo, bueno, es cada vez más intenso, cada vez más respuestas, cada vez más profundas, cada vez más duras, pero esta vez realmente creo que la presión es muy alta de los dos lados de la frontera y esto ha hecho que vinieran varios emisarios, tanto de Estados Unidos, de Europa y de varios países europeos también. Pero bueno, para no derogar a la tradición, empezamos con Gaza. Bueno, Gaza, que me imagino que si seguimos con esta tradición, tenemos poco que contar. Sabemos que ha pasado mucho, pero lo que trasciende es poco. Sabemos que el norte está bastante dominado y que incluso se han puesto reservistas en algunos sitios, como que señal de que eso está bastante sofocado, los peligros, pero en el sur, especialmente en la zona de Han Yunes y en el centro de la ciudad de Gaza, la cosa continúa, ¿no? Sí, lo interesante tal vez de esta semana es que o sea, Tzahal, el portavoz de Tzahal, ha dicho claramente que toda la capacidad militar de Hamas en el norte y en la ciudad de Gaza está totalmente desmantelada, perdón, eliminada. Es decir, que ese objetivo, ¿no?, de desmantelamiento de la capacidad militar se ha logrado en el norte y en la ciudad de Gaza, que es la primera vez que menciona la ciudad de Gaza. No significa que en el centro y tampoco no significa que en el norte mismo no haya bolsas de resistencias, pero como capacidad de destrucción por parte de Hamas en el norte y en la ciudad de Gaza, esto ya no existe. Esto fue el sábado y el domingo llegó a decir el ministro de Defensa Galán que ahora podemos pasar a una fase menos intensiva en el norte y en la ciudad de Gaza. Es decir, que estas dos declaraciones van unidas. Yo creo que, Pero solamente en esas dos zonas. exacto. Respecto al sur, todavía no podemos decir de que todo Gaza entra dentro de una nueva fase, porque el sur, y cuando hablamos del sur, hablamos especialmente de Han Yunes, ¿no? Sí, de cañones porque se supone que ahí está recluido Sinwar. De hecho, un informe hoy que se publicó, o un informe que detiene el periódico Israel Hayom, diría que Israel sabe dónde está Sinwar, pero que no le va a atacar porque está rodeado de un cinturón de rehenes, podemos decir, que no es una noticia, no es un scoop. Todos imaginamos cómo está la cosa. También sabemos que Israel sabe dónde está. Bueno, lo podemos imaginar, pero no se puede hacer nada de momento. Y en el sur, por eso, siguen atacando a través de la operación terrestre Sahel en muchos objetivos y muchos túneles. O sea, hablamos de, como siempre, arriba y abajo. Y cada día vienen noticias de dónde han atacado, lanzaderas, ah, que han incautado, que han destruido. Eso es, desde hace muchas semanas, son las noticias que desayunamos todos los días. Pero sobre el norte, sobre la ciudad de Gaza, lo interesante es que creo que es un discurso que va dirigido a Estados Unidos y muchos países que quieren bajar la intensidad, y también para los residentes del sur, porque recuerdo que siguen viviendo en
o en casa de amigos o en hoteles, o sea, en sitios que no son los suyos y quieren volver en algún momento a su casa. Y es importante para Tzahal limpiar todas estas zonas, también limpiar la frontera misma. Se habla mucho de zonas de o sea, cómo se vigila ahora la frontera, cómo se fortalece, etcétera, para que poco a poco los residentes, pues sí, puedan volver a su casa. Y un tercer y último punto es la ciudad de Rafah, que está bordeando Egipto. Ahí se concentra también muchos terroristas. Sabemos que ahí, como en Cañones, la dificultad está en la mezcla de civiles, la mezcla de población que no tiene nada que ver con el terrorismo, podríamos decir, familias, también muchos refugiados del norte, y son zonas muy complicadas. Pero además, Rafah está justo al lado de Egipto y al parecer Israel necesita coordinar, perdón, esas operaciones de ataque terrestre con Egipto y seguramente con Estados Unidos, cosa que no se ha hecho ahora, pero que está en trámite para poder atacar ahí. Lo que hay en Rafah son bombardeos selectivos hacia sitios, hacia edificios que saben que se esconden terroristas, como se ha visto en varias ocasiones, pero todavía no hay soldados de Tzahal en Rafah mismo. Ujú. Bueno, lo que sí nos daba la pauta de que estábamos entrando en una nueva fase de la guerra son estos ataques selectivos que empezaron ya hace una semana y pico en territorio libanés. Estamos hablando primero del número 2 de Hamas, que fue un gran golpe psicológico. También creo Claro. que esta semana también hubo otro comandante también en territorio libanés, ¿no? Eh, Aunque me parece que es de Hezbollah en este caso. Sí, sí, muchos altos mandos más o menos importantes desde hace varios días. Con razón, el número 2 de Hamas fue eliminado la semana pasada, al-Aruri, pero hoy se ha eliminado al comandante más importante, ¿cómo decir? Al más alto mando ha sido eliminado hoy por Tzahal. O sea, eh, eh, es El como más, sí, pero el más, la eliminación más importante desde el inicio de la guerra en Hezbollah. en Hezbollah, pero es de Hezbollah este cargo. Sí, sí, se llama Wissam al-Tawil, es vicecomandante de la fuerza de élite de Hezbollah que se llama Radwan, y realmente se está comentando mucho porque es una pérdida muy, muy fuerte, muy importante para Hezbollah. Es eso, el más alto rango que ha sido eliminado hasta la fecha por Tzal. Ujú. Y esto, como tú dices, desnota una cierta elevación del conflicto en el norte. Ujú. Bueno, un conflicto en el norte, si bien en el sur, evidentemente Israel se vio arrastrado a esta guerra y sorprendido por el ataque del 7 de octubre, lo del norte ya tiene mucho de iniciativa israelí. Es decir, ya no se conforman con responder cuando disparan un misil, disparar otro misil, sino que evidentemente un operativo de tal profundidad, con tanto viento en contra de la diplomacia como el que ha sido el de Hamas, o sigue siendo el de Hamas, en la Franja de Gaza, pues no serviría de mucho si la frontera norte pues se dejara tal cual, porque ahí tenemos a esbirros de Irán armados mucho mejor que Hamas. Es decir, estamos hablando de una fuerza que en su momento se estimaba en 150.000 misiles almacenados bajo las narices de las fuerzas internacionales en el sur del Líbano, ¿no? Evidentemente aquí no se trata de hacer un operativo como el de la Franja de Gaza porque no hay ninguna razón para, digamos, acechar a la población libanesa, pero sí para destruir los depósitos de armas que Hezbollah tiene al sur del río Litani. Ujú. Evidentemente, ellos tienen tiempo para trasladar
muchos de estos recursos más al norte, pero evidentemente también el disparar desde una distancia superior supone que la mayoría de estos misiles no llegarían a impactar en territorio israelí, que serían neutralizados antes, y lo mismo con los drones, ¿no? Que ahora se han convertido en una alternativa mucho más peligrosa que incluso los morteros, porque los morteros tienen un corto alcance, pero pueden pegar o no pueden pegar en algún objetivo. En cambio, los drones sí pasan, si logran sobrepasar los controles, Mm. pues pueden ser muy, muy eficaces, ¿no? Y creo que ha habido durante este fin de semana un ataque que ha logrado impactar en una base del ejército en el norte, ¿no? Sí, o sea, todo lo que tú mencionas, esta escalada nueva, sobre todo a raíz de la eliminación de Saleh al-Aruri, el número 2 de Hamas, pues todo esto se ha materializado este fin de semana. El sábado fue el día de mayor ataque por parte de Hezbollah hacia territorio israelí. Hablamos de unos 60 misiles que se lanzaron desde ese territorio a Israel y efectivamente uno impactó en el Monte Merón, donde Israel tiene una base de vigilancia, de control y unas infraestructuras ahí han sido dañadas. Sin más detalles al respecto, se han visto también imágenes de columnas de humo. Y sí, esto denota una mayor escalada. A eso contestó Israel con ataques mucho más profundos, o sea, hablando de profundidad de territorio, llegando hasta 40 kilómetros dentro del territorio libanés, cosa que no se había visto hasta la fecha. Y para terminar, hoy ha hecho un discurso el primer ministro Netanyahu en Kiryat Shmona con reservistas ahí diciendo que estamos listos para todo tipo de escenarios. La importancia es restablecer la seguridad en el norte, porque si hablamos de residentes que quieren volver a su casa en el sur, son más de 100.000, también no nos olvidemos de los más de 80.000 que no pueden vivir en su casa, incluso en Kiryat Shmona, en Yishuvim, en Moshavim, en Kibbutzim, en el norte del país. O sea que es otro imperativo y con esto en perspectiva dijo que a Hezbollah les hemos dado un ejemplo de lo que está pasando en el sur y esto puede pasar también en el norte. O sea, nos quedamos todavía a nivel de dialéctica, a nivel de retórica, pero es cada vez más intensa, cada vez más potente. Y esto ha hecho venir pues unos mandatarios internacionales. Hablamos de Blinken que está haciendo, y pasó ahora a las noticias más internacionales. Lincoln Blinken que está está haciendo el rally del desierto porque está que no para el pobre. Lo hacen correr para todas partes. Blinken está de gira total, o sea, empezó con Turquía, habló con Erdogan, luego pasó por Grecia, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y hoy está previsto que llegue a Israel. Y todo esto es con el mismo mensaje, o sea, va a intentar bajar la intensidad, reiterando el apoyo, la solidaridad de Estados Unidos, pero también mucha atención a la ayuda humanitaria, a los civiles, etcétera, pero el corazón del mensaje también es evitar una escalada, porque Estados Unidos, sobre todo en este año de elecciones, pero en general también, no quiere verse involucrada en una escalada contra Hezbollah, porque contra Hezbollah es también contra Irán, y de alguna forma Estados Unidos se vería abocado a intervenir en algún momento. Entonces, realmente son esfuerzos muy importantes para aliviar la cosa, para intentar disminuir la tensión. Y bueno, vamos a ver lo que dice hoy cuando se reúna con Netanyahu entre hoy y mañana. Ujú. Esto ya lo comentaremos mañana. También ha venido Borrell, o sea, nuestro alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores. Él se ha reunido con el primer ministro del Líbano este fin de semana y también, fíjate, también se ha reunido con el presidente del grupo parlamentario de Hezbollah, que se llama Mohamed Ghad, porque, bueno,
tiene sus entradas, Josep Borrell, en este mundo también de Hezbollah. Y una cosa interesante es que Mohamed Rad de Hezbollah en el Parlamento se negó a reunirse con Amos Hochstein la semana pasada, quien es el enviado especial de Estados Unidos. Así que él tiene sus preferencias, Borrell sí, pero Hochstein no. O A sea, otro ver, ejemplo de sí, sí, diferencia. pero a Borrell yo creo que lo acepta no por ser de la Unión Europea, sino porque eso es del mismo partido que Pedro Sánchez. Y ya a Pedro Sánchez ya lo han felicitado de Hamas y los hutíes, pues viene con buenas cartas, con buenas credenciales para que lo reciba también Hezbollah. Eh, así Sí, que sí, sí, sí. de todas maneras, evidentemente Europa como entidad está haciendo bastante el ridículo en una situación como esta, porque si bien se unieron en el tema de Ucrania, en el tema de Oriente Medio, pues están totalmente inactivos, es decir, está Inglaterra, bueno, el Reino Unido, que está fuera de Europa, está colaborando. Alemania, que es la principal potencia europea, está colaborando, pero el resto de los países de la Unión Europea, algunos están en terreno neutral y otros están, como España, Irlanda y Bélgica, en una situación que no es demasiado neutral, sino que parece más contra Israel. Así que bueno, a nivel diplomático es lo que hay, pero esto también tiene reflejo en la situación con los hutíes, ¿no? Con esta organización de barcos que no sé si funciona o no. Sí, lo que dices está reflejado en la no colaboración, en la no participación de la Unión Europea como organización internacional en las tareas de defensa de lo que se llama el comercio marítimo internacional. O sea, aquí tocamos un tema que, no, que muy poco tiene que ver con Israel. Israel, por casualidad, está en la zona, pero los hutíes, lo que les interesa a los hutíes, como a los iraníes en general, es molestar y, ah, o sea, molestar todo lo que puedan. Entonces Claro. ahí intentan molestar el negocio internacional, los barcos, y en eso no participa la Unión Europea, sobre todo a través del veto o después del veto de España, que ha dicho no participamos, y entonces ya después de haberlo anunciado, recordemos, la Unión Europea desistió, es decir, dejó de participar porque no había consenso para una decisión que sí necesitaba consenso. Así que los Oye, países que quieren participar lo hacen de forma individual, como Alemania. sí, ¿Te parece? tengo una pregunta. ¿Suena por ahí el nombre de algún país como la India o como China? Algo están haciendo porque ellos son las principales potencias económicas de Asia y son los que más se van a perjudicar en sus exportaciones a Europa del cierre del Mar Rojo, ¿no? Porque tienen que dar la vuelta por África que se prolonga mucho. Sí, China la semana pasada emitió una comunicación diciendo que condenaba los ataques al comercio internacional, los ataques al tráfico marítimo, pero sin nombrar a los hutíes. Y no tengo constancia de la India. Hay varios países de Europa y poco más. Muchos también lo hacen de forma anónima porque son árabes, me imagino. Y no está siendo súper efectiva esta alianza. Es decir, que lo que vemos ahora son derribos de drones o de misiles por parte de Estados Unidos, que tienen ahí sus fragatas Ujú. con la ayuda de inteligencia de varios países, como Japón, como Reino Unido, tal vez como Francia también, que tienen ahí también sus barcos, Claro, es que los que pero tendrían que, una respuesta contundente, que es lo que piden muchos actores del negocio, ¿no? claro, y aparte de que los que tendrían que más intereses tendrían que tener en eso son los países del Golfo Pérsico, porque por ahí pasa el petróleo y ellos lo tienen ahí al lado. Es decir, los hutíes han mandado drones a bombardear a Arabia Saudita y Arabia Saudita parece que no quiere hacerse notar.
porque en todo este conflicto yo creo que con la boca pequeña están diciendo ojalá Israel acabe con Hamas y con Hezbollah y con toda esta panda de personas que nos agitan el Medio Oriente, incluido Irán. Pero eso ya es pedir demasiado, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora veo la lista que se anunció el 19 de diciembre, y donde estaba España también, curiosamente. También estaba Francia, que al final no participa, y Bahrein, que es el único país del Golfo que participa. Canadá, Italia, Países Bajos, Seychelles y Noruega. O sea, muy pocos. Y desde entonces se unió también Dinamarca y tal vez algún que otro país más. Pero lo importante es que consigan una cooperación mayor y sobre todo consigan dar una respuesta más contundente, porque realmente los hutíes de momento están haciendo un poco lo que les da la gana. Y no hay realmente respuesta tampoco en su suelo, en el suelo yemenita, que es también un asunto sensible, pero al fin y al cabo se trata de dar mensaje, de transmitir el mensaje de fuerza a Irán, porque ese mensaje, ese lenguaje de la fuerza, es el único que se entiende en esta región. Es decir, muchos esfuerzos diplomáticos, por ejemplo, con el tema de Hezbollah, para que recule unos kilómetros hasta el Litani, pero no lo va a hacer si no entiende el lenguaje de la fuerza. Lo mismo con los rehenes. La gente no suele entender porque Israel sigue atacando cuando tiene a los rehenes ahí, en malas condiciones y desde hace tantos días, porque es la única forma de conseguir la liberación de los rehenes, que, o sea, que sigan los bombardeos, que sigan los ataques, Israel muestre músculos, músculos y músculos. Es la única forma. Y quien no entiende esto no entiende nada de este conflicto. No, no, está claro, porque aparte, ya cuando se ve en los, por ejemplo, en la televisión española, los expertos en Medio Oriente hablan sin tener, voy a utilizar una palabra muy callejera en España, ni la más pajolera idea de lo que está sucediendo. Pero nada, ¿eh? No se enteran de nada. Se piensa que esto es un conflicto por tierras, que los de Hamas quieren crear un Estado palestino al lado de Israel, o que lo que les interesa es recuperar los límites del 67. Están diciendo tales barbaridades que yo si me imagino, ponlo en contexto, estos periodistas en el año 38-39, con el ascenso de Hitler y el progreso en Europa, las gilipolleces que hubieran dicho, es que es inconcebible. Yo creo que de aquí a unos años esta época se estudiará como la edad oscura del periodismo. Es decir, cómo personas que se formaron académicamente, que tienen acceso a información, si quieren, han podido estar tan cegadas por el pensamiento ideológico más allá de las evidencias de lo que es la actualidad, ¿no? Y la información. Bueno, esto es ya, como siempre, mi granito de arena de indignación diaria. No, Pero todo está relacionado, es decir, quien no tiene claridad moral o claridad periodística o claridad a secas no puede decir nada, no puede escribir nada más que bobadas. Esto es otra palabra que me gusta. Para terminar, porque nosotros seguimos hablando de cosas que sabemos y sabemos de qué se trata, de varios frentes, y en el último frente que quiero abordar es el de Cisjordania, porque ha habido ¿cómo decir? Mucho turbión, muchas cosas revueltas este fin de mucha semana. agitación, agitación. Muchas, sí. Redadas contra terroristas siempre, cada día, sobre todo cada noche. A veces se ven imágenes, son muy impactantes también, donde se ven a palestinos sospechosos que disparan explosivos contra Tzal o fuerzas del orden en general, pues redadas. Ha habido incautación de armas, de explosivos, interrogatorios, arrestos, pero lo más grave ocurrió ayer,
cuando una policía de fronteras, Shai Germay, murió a raíz de una explosión, o sea, que había sido provocada por terroristas palestinos. Después, 6 de estos palestinos terroristas murieron después de un ataque de dron por parte de Tzahal. Otros 3 policías de frontera heridos, algunos de gravedad. Y esto no es todo. También hubo un atentado ayer, lo que llamamos embestidas con vehículos a través de esta forma de ataque, y un israelí murió. O sea, se trata de Ammar Mansour, es israelí árabe que vive en Jerusalén Este, tenía ciudadanía israelí y de alguna forma fue atacado en su coche por terroristas a través de esa embestida, murió. Su acompañante también está herida de gravedad. Y para terminar, otro ataque también con embestida con vehículo, donde hubo 2 heridos y desgraciadamente una niña palestina de 4 años murió en el intercambio de tiros que hubo después para eliminar al terrorista en esta ocasión. Así que van también ahí las aguas revueltas. Es decir, ahí también todos esos días hay arrestos, redadas, muertes. Sí, también Cisjordania está caliente, que es la palabra del día, caliente. Sí. Bueno, vamos a ver si de alguna manera empezamos a ver algo de luz, eh, porque al principio de las noticias de hoy sí que era un poquito más esperanzador el tema de que sabíamos que el norte y el centro de la Franja de Gaza están siendo de alguna manera pacificadas, pero si bien esos fuegos grandes se están apagando, pues todavía hay muchos fuegos que siguen en pie y justamente más allá de los transfronterizos como Líbano, como Siria, como los hutíes, etcétera, está el tema de Cisjordania, porque Cisjordania es una zona que tiene, en realidad, se compone de 3 áreas, ¿no? Y hay una zona donde solamente hay palestinos, otra zona donde solamente hay población israelí y judía, y hay otra zona de convivencia, es decir, que todo esto es una situación mucho más difícil que entrar en Gaza o que entrar en el Líbano, ¿no? Porque ya no es entrar en un territorio donde te van a disparar por ser enemigo. Aquí te puede disparar la persona que te arregló el coche la semana pasada. Estamos hablando de una Cisjordania que en partes comparte diariamente la vida con los israelíes y que si antes comentábamos el tema de los trabajadores que antes venían desde la Franja de Gaza para trabajar en territorio israelí, unos 15.000, 20.000 creo que diariamente, pues los de Cisjordania yo creo que no son menos, incluso pueden llegar a ser una cantidad mayor los que comparten la vida cotidiana con los israelíes, incluidos los de Jerusalén Oriental, que son árabes palestinos, pero que tienen libertad de movimientos por el territorio, ¿no? Es decir, que la situación todavía es muy compleja. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos tiempos y veremos también si la política interna israelí, que ya empieza a dar algunos brotecitos, vuelve a aflorar el tema de que los juicios contra Netanyahu, la reforma judicial que está siendo echada abajo por el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Es decir, que temas candentes no faltan en Israel. Eh, y bueno, cuando se acabe esta guerra, empezarán otras muchas guerras más pequeñas internas que todavía quedan por solucionar dentro de Israel.
De todo esto seguiremos hablando de las grandes y de las pequeñas batallas, aunque aquí son todas grandes batallas, la verdad. Claro que sí, porque también en ellas se debate no cuestiones teóricas ni banderas, sino la propia supervivencia de la gente. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta mañana.